Muy buenos días con todos. Les damos la bienvenida a los alumnos del tercer año de secundaria. Vamos a observar y vamos a responder a la siguiente pregunta. Pedimos al alumno Johnny Bautista, por favor, que lea la siguiente imagen. Adelante, Johnny. Te escucho. ¿Es necesario que diga eso? Sí, léelo nada más. Le vas a leer todo. Bueno, me muero, ven a mí. No, ven tú. ¿Quién es él? Muy bien, muchas gracias, Johnny. En este caso estamos pues viendo un diálogo en el que una muchacha expresa dos ideas y un muchacho le responde. Y hay un tercero quien se mete en el diálogo. Ahora, abajo hay dos preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las palabras subrayadas? Kiara Urbano, por favor, activa tu micrófono. Sí, ¿Notas alguna diferencia entre las palabras subrayadas? En el primer caso dice mi sin tilde, en el segundo caso dice mi con tilde, en el tercer caso tú con tilde y en el cuarto caso él con tilde. ¿Notas alguna diferencia entre ellas? ¿Tendrán un significado diferente? ¿Qué dices tú, Kiara? ah, ¿O significarán lo mismo, por ejemplo, en este caso, mi? sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Significan lo mismo. Pero observa bien, ¿son iguales los dos mi? Mm, no, Uno está con qué y el otro está sin qué. sin tilde. Correcto. Hay un mi que está sin tilde y otro mi que sí está con tilde. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre las palabras subrayadas? Bueno, que algunas no tienen Tilde, tilde ajá. y otras sí tienen tilde. Esa sería la diferencia, Kiara. Ah, ok. Gracias. Siguiente, Rivera, active su micrófono, por favor. Sí, profesor. ¿De qué tema crees que hablaremos hoy en la clase? La forma correcta de escribir las palabras, o no, para la activación de Ya, crítica. ya, muy bien. La tildación diacrítica, perfecto. Quiero saber quién de ustedes ya ingresó a la plataforma Q10 y pudo ver qué tema nos tocaba hoy. ¿Quién de ustedes recibió el tema por Q10? Ah, miren, veo que hay varios. Ah, ¿quién más? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos, los felicito, de verdad. Si ya están entrando a la página del colegio, a la plataforma y están pudiendo descargar ustedes desde ahí sus temas, les felicito. El tema para hoy, jóvenes y señoritas, es tildación diacrítica. Y así entre nos les digo algo. Tildación diacrítica también se denomina tildación especial. El día de hoy vamos a tocar el tema de tildación diacrítica. Su definición es aquella tildación que recae de manera excepcional solo en algunos casos de monosílabos o bisílabos, muy a pesar que estos, por regla general, no se tildan. Por ejemplo, tenemos fe, sal, Dios, seis, los, pez, fui, ti, sed, tos, mis, con, ten, sol, sin, buey, y la relación de monosílabos continuaría. Hay una característica en estos monosílabos que se han mencionado. Ninguno de ellos se tilda. La regla general dice que los monosílabos nunca se tildan. Sin embargo, hay un grupo, hay un conjunto en el cual sí va a poder caer la tilde de manera excepcional. Por eso que a esta tildación de monosílabos o bisílabo se considera o se le llama tildación diacrítica o tildación especial. Entonces, profesor, el día de hoy vamos a ver esos casos. Así es. A continuación les voy a presentar cuáles son esos casos. Número 2 en romano, casos denominados excepciones.
El primer rubro se llama en monosílabos. Llámese monosílabos a las palabras de una sola sílaba, como los que anteriormente hemos leído. Pero en este caso, como ya estamos viendo las excepciones o los casos, vamos a estudiar qué casos existen. Te vas a tratar de aprender por una cuestión de mnemotecnia. Tienes que memorizar cuáles son estos casos que sí podrían tildarse. Por ejemplo, yo lo he memorizado de la siguiente manera. El tú, mi, si, se, te, de más. El tú, mi, si, se, te, de más. Si tú cuentas cuántos monosílabos hay en esa frase, hay 8 en total. Quiere decir que los monosílabos exceptuados que podrían llevar tilde son 8 en total. Empezamos con el primero, el caso del él. Él no se tildará cuando es equivalente a un determinante artículo. Por ejemplo, el conductor detuvo el autobús. ¿Por qué él aquí es un determinante artículo? Porque precede a un sustantivo. ¿Por qué este él que estoy señalando con el cursor es un artículo determinado? Porque precede a un sustantivo. En este caso, los él son determinantes artículos porque preceden a un sustantivo o lo modifican, en este caso, a un sustantivo. ¿Cuándo sí se va a tildar el él? Cuando equivale a un pronombre personal. Por ejemplo, me lo dijo él. En este caso, él equivale a una persona. A una persona. Es un pronombre personal de tercera persona, el él. Yo, tú, él. En ese caso, él, que es un pronombre personal de tercera, debe tildarse. Segundo caso, el tú. No se tilde el tú cuando es un determinante posesivo. Por ejemplo, ¿dónde has puesto tu abrigo? En este caso, tu abrigo. Este tú está determinando la posesión del abrigo. Así que este tú no debe tildarse. De la misma forma que el anterior, este tú antecede a un sustantivo. Entonces, si antecede a un sustantivo, está señalando determinante posesivo. ¿Cuándo el tú sí lleva tilde? Cuando es un pronombre personal. Cuando equivale a persona. Por ejemplo, tú siempre dices la verdad. En este caso, te estoy mencionando a ti. Entonces digo, tú siempre dices la verdad. El culpable eres tú. Tú tienes la razón. Lo más importante eres tú. ¿Te das cuenta? En esos casos el tú debe llevar tilde. Siguiente. Siguiente. Vamos a analizar el caso del mí. ¿Cuándo no se tilda el mí? No se tilda el mí cuando es un determinativo posesivo o un determinante posesivo. Por ejemplo, te invito a cenar en mi casa. Entonces, este mí que está antes de un sustantivo funciona como un determinante posesivo. Tampoco se tilde el mí cuando se refiera al sustantivo de la nota musical. Por ejemplo, el mi ha sonado desafinado. Toca el órgano o toca el piano en mi agudo. En este caso, la nota musical mi no se tilda, pero sí se tilda el mi cuando es un pronombre personal, cuando equivale a persona. ¿Tienes algo para mí? En este caso, el mi debe tildarse porque equivale a una persona, en este caso, la primera persona, ¿ya? Para mí. Siguiente caso. El te. No se tilde el te cuando es un pronombre personal.
porque es un pronombre personal átono. Por ejemplo, te he comprado unos zapatos. En este caso, te he comprado, te, o sea, yo, para ti. En este caso, el te no se tilda porque es un pronombre personal. Otros ejemplos, te extraño, te amo. Me doy cuenta que es un pronombre porque está antes de un verbo. Está antes de un verbo. En este caso, el te es un pronombre. ¿Ya? Cuando está antes de un verbo. ¿Cuándo lleva tilde el té? Cuando equivale a un sustantivo de bebida, o sea, el té que tú tomas, el té de tomar, valga la redundancia. Siguiente, ejemplo, ¿quieres una taza de té? Me gusta el té verde, supongamos. No me gusta el té tibio. En esos casos equivale al té de tomar, por lo tanto debe llevar tilde. Siguiente caso tenemos el sí. No se tilda el sí cuando equivale a una conjunción condicional. Por ejemplo, si llueve, no salimos. Si te portas bien, irás a la fiesta. Si sales aprobado en todos los cursos, te compraré un smartphone. En esos casos, nos damos cuenta de que sí es una conjunción condicional, por lo tanto no se tilda. Tampoco se tilda cuando es el sí de sustantivo equivalente a la nota musical. Por ejemplo, una composición en si bemol es un tipo de nota musical, ¿no? Rasgó la cuerda tocando la nota si. En ese caso, sí, también se refiere a nota musical, por lo tanto, no se tilda. En cambio, sí vas a tildar el sí cuando equivale a un adverbio de afirmación. Esta vez sí la ha invitado. Sí te quiero. Sí acepto casarme contigo. Claro que sí. Le dije que sí. En esos casos son adverbios de afirmación. También se tilde el sí cuando es un pronombre personal de tercera persona. Solo habla de sí mismo. O sea, solo habla de él mismo. Es equivalente a un él. Solo habla de sí mismo. Se engaña a sí mismo. Trabaja para sí mismo. En esos casos equivalen a pronombres personales, deben llevar tilde. Siguiente caso, el de. El de no se tilda cuando es una preposición. Por ejemplo, un vestido de seda. Preposición, nexo o enlace. En este caso, no se tilda. Sí se tilda el de cuando es del verbo dar. Dile que te dé el billete. Quiere que le dé mi dirección. Dice que le dé mi número telefónico. En ese caso, de, solamente de dar, lleva tilde. Siguiente es el se. No se tilda el se cuando es un pronombre personal. Átono. Por ejemplo, se comió todo el pastel. Me doy cuenta que se es un pronombre porque está antes de un verbo. Se comió todo el pastel. Se murió el gato. Se peleó con todos los demás. Se bañó. Se cocinó. Se aseó. En este caso, estos se equivalen a pronombres personales, no se debe tildar. Sí se debe tildar el se cuando es equivalente al verbo ser o al verbo saber. Por ejemplo, sé amable con ellos. Sé sincero con ella. Sé honesto. El otro ejemplo, en estos casos, perdón, es del verbo ser. Ahora vamos con el verbo saber. Yo no sé nada. Solo sé que nada sé.
sé la verdad. Ya sé que no la quieres. En esos casos se refiere al verbo saber. Por lo tanto, ahí sí se tilda. Siguiente, el último caso de los monosílabos es el más. El más no se tilda cuando es una conjunción adversativa. Por ejemplo, quiso convencerle, mas fue imposible. Hace frío, mas tú no te abrigas. Te dije que no volvieras con él, mas no hiciste caso. Este más sin tilde es equivalente a un pero. Repito, este más sin tilde es equivalente a un pero. Quiso convencerle, pero fue imposible. Cuando equivale mentalmente a un pero, este más no lleva tilde. Por lo contrario, sí se tilda cuando el más es equivalente a un adverbio de cantidad. Por ejemplo, habla más alto, quiero más, cada día te quiero más oportunidades, más goles. En esos casos son equivalentes en el más a un adverbio de cantidad. Bien, jóvenes, estos son los 8 casos en monosílabos cuando no se tildan y cuando sí se tildan. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, por favor. Ahora pasamos al segundo caso, que es el bisílabo. Repito, el anterior era en monosílabos, de una sola sílaba. Ahora, bisílabos quiere decir de que puede llegar a ser o tener 2 sílabas. No se tilda el aún cuando es una conjunción equivalente a incluso, inclusive, hasta o también. Por ejemplo, aún los niños viajan. Este aún no debe tildarse porque es equivalente a incluso, a inclusive, a hasta o a también. Vamos a comprobar. Reemplacemos. Incluso los niños viajan. Inclusive los niños viajan. Hasta los niños viajan. También los niños viajan. Cuando este aún equivale a cualquiera de estas formas, se está comportando como una conjunción. Por lo tanto, no lleva tilde. Siguiente caso, la película era apta aún para los niños. La película era apta incluso para los niños, inclusive para los niños, hasta para los niños, también para los niños. Este aún equivale entonces a cualquiera de estas 4 formas, por lo tanto se comporta como una conjunción. En cambio, el aún sí se va a tildar cuando es equivalente a un adverbio de tiempo. Por ejemplo, todavía equivale al adverbio todavía. Y vas a comprobar en el siguiente caso. Aún no llega Fernanda. Reemplaza. Todavía no llega Fernanda. Ese todavía se refiere al verbo. Todavía no llega. Entonces es un adverbio de tiempo. Equivalente a todavía, debe tildarse. Dijo que aún te quería. Dijo que todavía te quería. En estas formas es imposible reemplazar estas maneras de acá, de incluso, inclusive, hasta o también, porque no tendría sentido en la oración. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Recapitulando entonces, hemos dicho que la tildación diacrítica es una tildación especial que va a recaer en algunos casos excepcionales de monosílabos y un caso de bisílabo. Aquí están los casos de los monosílabos. Son 8 en total. Por favor, memorízatelos. El, tú, mi, si, se, te, de, más. Cuéntalos con tus manos, con tus dedos, perdón, de la mano. El, tú, mi, si, se, te, de, más. Son 8 casos. Aquí los tienes, los 8 casos. Profesor, ¿y fe se tilda? No se tilda fe. Profesor, fui, se tilda, no se tilda, fui. Profesor, ti
se tilda para ti, por ejemplo, se tilda, no, no se tilda ti. No se tilda ningún otro monosílabo que no esté mencionado en esta tablita. Así que esta tablita debe ser como la tabla de los 10 mandamientos para ti. Sobre todo el día de hoy que tienes evaluación y tienes la práctica. En el caso de bisílabos, solamente estamos tocando un solo bisílabo, el aún con tilde, cuando es equivalente a un adverbio de todavía. Cuando el aún no lleva tilde, sigue siendo un monosílabo. Observaciones. Estas observaciones no están por gusto, ¿ya? A ver, a partir del año 2010, 23ª edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se aclara los siguientes puntos. El primero, ya, ahora sí. El primer punto, los pronombres demostrativos este, ese y aquel en femenino serían esta, esa, aquella. En plurales podría ser estos o estas, esas o esos, aquellos, perdón, plurales, sí. Estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. Listo, ya están todas las formas esas. Ya no se tildan, ya que se someten a la regla general de tildación. Por lo tanto, debes considerarlas como palabras graves. Por ejemplo, esos mintieron, aquel no será perdonado, estas son más baratas. Antes sí se tildaban a estos pronombres demostrativos para diferenciarlos de los determinantes demostrativos. Pero hoy en día ya no vas a tildar. Así que los vas a escribir así como están en los ejemplos, sin tildes. ¿Ya? Por más que se refieran a los pronombres demostrativos. Segundo caso, el adverbio solo. En caso de ambigüedad, equivalente a únicamente o al adverbio de sin compañía, ya no se tilda. Antes sí se tildaba el solo cuando equivalía a únicamente. Antes, ahora ya no. Así haya ambigüedad en la oración, ya no se tildan ninguno de los dos casos. Solo me gustas tú. Estuve solo en casa. Dile que venga solo. En estos tres casos, el solo, como te das cuenta, no se tilda. Y no se tilda más el solo. Siguiente, la conjunción disyuntiva ya no se tilda, así se encuentre entre números, palabra y número o viceversa. Antes era llamada la tildación diagráfica. Me refiero a la O. La O ya no se tilda. Antes sí se tildaba cuando estaba entre números o cuando estaba entre un número y una palabra o viceversa, una palabra y un número. Ahí sí se tildaba antes. Pero a partir del año 2010, en esta edición del diccionario, dice que la O ya no se va a tildar. Ya no lo vamos a tildar. Jóvenes, muy bien, de esta forma entramos a la parte de los ejercicios. Tú tienes el material está en la página, ya está en la plataforma. Entonces, ahora yo me imagino que tú has descargado, has impreso este material de los ejercicios. Vamos a resolver estos ejercicios, ¿ya? Si no lo has hecho, entonces hazlo de manera virtual, o sea, ahí mismo, chanca en el mismo archivo, está en Word. Vamos a resolver. Para eso vamos a pedir la participación de ustedes, ¿ya? Arranca, por favor, Johnny Bautista. Primer caso, coloca la tilde diacrítica según corresponda. Johnny, en esta oración, ¿dónde van las tildes? ¿O no hay tildes? En la él. Acá. Sí. Ya. ¿Algo más? Él sabe lo que hace. Muy bien, también él sabe lo que hace. ¿Y hay uno más o ya no ya? El otro él. Correcto. Muy bien, gracias Johnny, gracias. Participación para Johnny. Kiara Urbano, adelante. Siguiente caso. ¿Alguna tilde? Ah, sí, en él. Muy bien, muchas Bueno. gracias. Él.
porque es un pronombre personal. Siguiente, Mesa Enrique, por favor, tercer caso. ¿Alguna tilde? La primera L. ¿La primera qué? L. ¿Este de acá? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. No, porque acá dice el primer premio. Es como decirte el hombre, el muchacho, No, el el último, joven. el último. Ya, el último, correcto, el último él. Muy bien, Mesa, gracias. Álvaro Apolinario, ¿alguna palabra más debe tildarse en la tercera oración que le dije a Mesa? Ya, un momento. No, ya. En la No, cuarta entonces, aquí, ¿alguna tilde? tú, Tú, correcto. Tú recibirás. ¿Cuál de las tus? Porque después hay tu parte con los demás. ¿Cuál de las dos tú? ¿La primera o la segunda? la primera, La primera, correcto, porque equivale a un pronombre personal. En el me segundo pusiste, caso, sí, en el segundo caso, tu parte ya no lleva tilde porque es un determinante posesivo. sí. Gracias, Álvaro. Ya. Rivera, siguiente caso, Rivera. Sí, Siguiente ¿verdad? caso. ¿Alguna tilde? La segunda tú. Y el primero, Sí, ¿verdad? En la primera. correcto. Tú no tienes miedo. Segundo también dijiste, ¿no? ¿También? Tú eres un valiente. ¿Habrá alguna tilde más, Rivera? ¿En el tercero? Muy bien, el tercero. Tú eres un ganador. En estos casos, tú equivalen a pronombres personales. Gracias, Rivera. Siguiente alumno, David Medina. David Medina, por favor. Siguiente caso, ¿alguna tilde? Solo en tú, al comienzo. Al comienzo. Tú sabes bien lo que yo aprecio. A tu madre y a tu padre y a tu madre. En estos casos los tú no llevan tilde, ¿no, Medina? No. No, muy bien. Maricielo Chinguel. Maricielo Chinguel. Siguiente caso. ¿Alguna tilde? En mí. Mi, correcto, porque es un pronombre personal. A mí me gustó, ay, acá me comí la tilde. Me gustó mucho tu regalo. ¿Este tú llevará tilde, Chinguel? Sí. No, no lleva tilde porque acá hay un sustantivo. Por lo tanto, esto funciona como un determinante posesivo. Muchas gracias, Chinguel. Siguiente, Leiva Dafne. Dafne, siguiente caso, ¿alguna tilde? Mi, Todo lo que gano es para mí. Muy bien, es para mí. ¿Y este mí llevará tilde? no, No, muy bien, porque este es un sustantivo y esto actúa como un determinante posesivo. Gracias, Dafne. Siguiente, Analí. Analí, en este caso, ¿alguna tilde? Analí, ¿algún caso de tilde en esta oración, Analí? La C. ¿Cuál? ¿Cuál de las es? ¿Cuál de las es? ¿La En la, primera, la segunda, la tercera? en la primera. Ya, la primera, sé de saber, muy bien. Sé que se han escapado. ¿Este se llevará tilde o no llevará tilde? No. No, no lleva tilde, muy bien. No lleva tilde. Sé que se han escapado, pero no sé por dónde. ¿Este se lleva tilde? Sí. Sí, sí lleva tilde porque es el verbo saber. ¿Ya? Aquí también el dónde llevaba tilde. Vayan tomándole foto o vayan completando su separata, ¿ah? Porque ya voy a terminar esta primera parte. Siguiente, Maricielo Unoc. Maricielo Unoc. Sí, profesor. Dígame, siguiente caso, ¿alguna tilde? Sí, ¿Dónde? en la C.
¿Cuál de las dos? ¿O las dos? A ver. En la primera, sí. Ya. Solo sé del verbo saber. ¿Algo más? Sí, en la segunda también. Muy bien, porque también es equivalente al verbo saber. Muy bien, tómenle foto para que completen. ¿Ya? Esto deben tenerlo desarrollado. No me lo van a enviar al correo. Ya de hoy en día nada se manda al correo. Tampoco a la plataforma, pero debes tenerlo resuelto para su estudio posterior. Listo. Espero que hayan tomado foto o hayan completado sus archivos. Pasamos a la siguiente parte. A ver, vamos a pedir a Nayeli Zárate. Nayeli Zárate, siguiente caso, se va a cortar, vuelvan a conectarse por favor. Son 14 alumnos los que están presentes, se vuelven a conectar los 14, porque tengo que anotar la participación de todos. Zárate, ¿alguna tilde acá? Vuelvan a conectarse chicos de inmediato, ¿ah? Zárate, ¿alguna tilde acá? Sí. ¿Cuál de las es? ¿O las dos? La primera. La primera, sin dudar, no me duden. Se verás de ser y se acabarán, en este caso acabarán lleva tilde, y este ¿se tilda o no se tilda? No. No se tilda porque es pronombre. Vuelvan a conectarse, por favor, ¿ya? Ahora mismo.